Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta reflexión que cada 8 días Dios me permite tener con ustedes. Cuando nos reunimos a leer como familia el texto de los Hechos de los Apóstoles, este texto que tiene como fin la expresión de esa primera comunidad cristiana donde tienen esa experiencia de la resurrección, la experiencia del resucitado, y hace posible que esa experiencia de la resurrección vaya tocando realmente el corazón y los corazones de las personas que están alrededor. Es una experiencia donde hay un cambio de vida que hablábamos hace 8 días atrás, que ese cambio de vida es supremamente importante en este camino de fe. Porque es ahí donde realmente el ser humano empieza a cambiar absolutamente todo el comportamiento, empieza a cambiar todo lo que es en esencia y empieza a convertirse a través de la misericordia y en el amor de Dios en una persona que es testigo de la resurrección de Dios hacia las demás personas. No es un dato meramente mental, no es algo que realmente se convierta en una reflexión o algo que llegue realmente como una experiencia que está dándose en las demás personas. La resurrección, cuando es real, es una experiencia que toca el ser, la intimidad del corazón. Y es ahí donde el ser humano empieza a crecer espiritualmente a través de esa experiencia. Y es ahí donde esta experiencia empieza a antojar a los demás a creer o crecer en el camino de fe. Y creo que es importante darnos cuenta que usted y yo que estamos en este camino espiritual, no es que seamos ajenos a los problemas o que no tengamos dificultades en la existencia. Creo que el problema no radica en que vivamos, no sé, en una vida color de rosa, que eso realmente no significa. Significa que en este camino de fe tenemos nuestros momentos de emociones y nuestros momentos donde sentimos realmente la presencia de Dios. Y hay otras cosas que van embargando en nuestro corazón las lágrimas, que van haciendo que usted y yo también nos sintamos tristes. Las equivocaciones de todos los días, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, cuando nosotros actuamos y somos conscientes de esa actuación, cuando de alguna manera la vida le puede cambiar de la noche a la mañana. La diferencia radica en lo que dice el Salmo: los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de tristeza, nuestros momentos de angustia, pero cuando uno está en este camino de fe, hermanos, uno sabe que las lágrimas que está derramando, por la razón que sea o por el momento que sea, son lágrimas que se cosechan a los pies del Señor. Antes de desahogar nuestras penas en otros espacios y con otras personas, ¿cómo es de rico cuando uno empieza a caminar en el camino de Dios y uno sabe que Jesús se vuelve mi amigo y que Él está vivo, que esa es la parte más bella de todo esto, y que hace que yo tenga la posibilidad de decirle a Él: me siento solo, me siento triste, me siento confundido, estoy preocupado, tengo miedo, y ver tal vez un futuro incierto y poder llegar a sentarme a su presencia, a mostrarme tal como soy, que esa parte es más hermosa de lo que se puede imaginar, porque en la relación de intimidad con Dios es una relación donde Dios y yo nos vamos uniendo, pero sin dejar de ser yo, o sea, sin dejar de ser cada uno de lo que somos. Y es ahí donde hay una relación donde uno llora ante la presencia de Dios o habla con Él. Y Él habla con nosotros. Hay una santa que celebramos la fiesta la semana pasada en el Carmelo Descalzo, que se llama Santa Teresa de los Andes, además de una espiritualidad basada en muchas cosas. Esta santa tiene en uno de los escritos o de las cartas algo que a mí me gustó mucho leer, no por lo que parezca fantástico, realmente esto le puede pasar a todos los seres humanos, o le tiene que pasar a todos los seres humanos.
Es más, esto que voy a contarles a ustedes no es la excepción de la regla, sino que tendría que ser la regla. La excepción sería lo contrario. Y es que ella le preguntaba a la Santísima Virgen María cada vez que iba a tomar una decisión, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas de la existencia. Y ella sentía en su corazón que la Virgen le explicaba, o sea, que la Virgen le contestaba, y ella lo escribe. Y ella le preguntaba como una amiga, y la Virgen le contestaba a ella como su hija, y ella le hacía caso, y efectivamente siempre se hacía así, o siempre se daba así. Que alguna vez ella preguntó algo y ella sintió en su corazón que la respuesta que le dio no le dio paz. Y cuando empezó a orar y empezó a preguntarle a la Virgen, se dio cuenta que era el malo, era el diablo el que le había contestado en ese momento para confundirla. Y es ahí donde ella, cada vez que le preguntaba a la Virgen, le preguntaba, ¿eres tú, Santísima Virgen María? Y creo que, aunque parezca muy extraño lo que le estoy contando, que debe ser algo que a usted y a mí nos tiene que pasar con toda la frecuencia del corazón, y es que antes de tomar decisiones le preguntáramos a Dios qué le parece Él o qué le parece sobre algo, y Él nos conteste y nosotros sintamos que hay una relación de intimidad con Él, que debería ser la regla, no la excepción a la regla. ¿Por qué se vuelve excepción a la regla? Porque a veces nosotros creemos que somos muy pequeños o que somos muy pecadores para que Dios nos hable. Y eso no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de la capacidad que yo tenga de entender a Dios como papá, como amigo, la capacidad que yo tenga de entender a Dios como el que todo lo puede o el compañero de mi vida y creerlo realmente en el corazón. Por eso si algo, para iniciar la lectura de esta noche, si algo le pido a Dios para usted y para mí, basándome en las palabras de los apóstoles en el Evangelio, cuando el Señor les estaba hablando, les decía, voy a orar mucho para que no pierda la fe, y ellos decían, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe en ti, Señor. Así voy a empezar la charla de esta noche. Aumentanos la fe en que no nos va a pasar nada, en que nos vas a cuidar tú, Señor, en que pase lo que pase de aquí en adelante en el camino de la vida, tú eres nuestro refugio, el guardián que no duerme en nuestra vida. Que nos regales la fe necesaria para saber que las cosas se van a mejorar y que esto que está pasando, con todo lo difícil que significa para la humanidad, esta fe nos hace volver otra vez a tener una intimidad con Dios, a tener una relación de personalidad con Dios, a volver a tener una capacidad de poder entendernos a nosotros mismos desde la dinámica de Dios. Señor, aumentanos la fe, aumenta la fe de todos los que en esta noche se conectan a través de las redes sociales de Monticello, porque yo estoy convencido que no es gratuito, o sea, que usted haya entrado a la red social de Monticello en esta noche y por alguna casualidad esté escuchando esto, no existen casualidades en el camino de fe, existen diosidencias, es decir, Dios permitió que usted escuchara esto y esto puede ser simplemente porque lo necesitaba y Él se valió de un mensaje de estos para volver a activar en su corazón la fe, para saber que no estamos solos, para saber que pase lo que pase en el camino de la existencia, todo tiene remedio, y como dice la Santa Madre Teresa de Jesús, y con esto ya termino esta introducción pequeñita, bueno, ni tan pequeñita, que la Santa Madre dice, nada me turbe, nada me espante, todo se pasa en esta vida, todo pasa en esta vida, todo se pasa. Dios no se muda, por más que yo quiera sacarlo de mi vida, Él siempre estará conmigo. La paciencia todo lo alcanza, y eso es importante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto también pasará. Todo pasa en esta vida, hermanos. Todo, absolutamente todo en esta vida pasa. Todo pasa. Lo único que no pasa es la palabra y la presencia de Dios. A esta Madre del Cielo que hace 8 días le celebramos la gran fiesta de la Virgen del Carmen, encomendamos nuestra oración y nuestra jornada de reflexión. Creo que es importante, y con todo el respeto, no soy amigo de manifestaciones ni de cosas que la Iglesia Católica no promueva o no diga. Respeto a las manifestaciones personales, pero yo creo que a la hora de la verdad, cuando la Virgen le manda un mensaje a nosotros, a usted y a mí, la Virgen tiene 2 cosas muy claras, lo decíamos en una misa, creo que hace 8 días o hace 15 días atrás, y es que la Virgen siempre nos habla, cuando habla un mensaje para todos los seres humanos, a excepción de lo que hablé de Santa Teresa de los Andes, que es algo para uno mismo, pero que uno pudiera entender un mensaje para la humanidad,
de parte de la Santísima Virgen María, diría dos cosas. La primera, hagan lo que Él les diga, que es la parte más bella. Cuando el Señor estaba en las bodas de Canaán, estaba simplemente disfrutando de una fiesta, de un matrimonio, se acaba el vino, es simplemente un dato ahí, que se haya acabado el vino. Y la Santísima Virgen María llega a interceder ante su hijo y le dice, Señor, no tienen vino. Y el Señor le dice, oiga, ¿yo qué tengo que ver con eso? Yo solamente vine a disfrutar una fiesta de matrimonio, yo no tengo nada que ver con esto, además no me ha llegado la hora. Seguramente él tenía pensado hacer el primer milagro de otra manera, pero la mamá siempre mete la manito y logra de sus hijos lo que sea, y en el caso de la Virgen más. La Virgen no va y le dice al personaje que maneja el vino, dijo que no, solamente dijo, haga lo que él les diga. Y si algo para usted que me está escuchando en esta noche, haga lo que él les diga, haga lo que él me diga a mí. Y lo segundo que le dice la Virgen a toda la humanidad es lo que le dijo el ángel cuando le dijo, es que para Dios nada es imposible. Y yo creo que cuando uno empieza a entender que Dios es el especialista de lo imposible, la Santísima Virgen María expresa en el momento de la Anunciación esta frase, que es una frase deliciosa para escuchar. En latín dice, fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Y yo creo que ahí vamos entendiéndonos en este camino de fe, porque una de las cosas que vamos a ver hoy es lo que significa mi voluntad a la voluntad de Dios. Lo que yo quiero hacer y lo que Dios quiere hacer conmigo. Sabiendo que lo que yo quiero hacer se basa muchas veces en la terquedad y en el impulso suyo y mío, y en la capacidad que tenemos de seguir luchando por algo que nosotros queremos hacer a nuestra manera. Inclusive metemos a Dios para que se haga los proyectos de nosotros con la bendición de Él. Y cómo a través del crecimiento espiritual uno va logrando a las malas, hermanos. Porque si algo le va doliendo a uno en este camino de fe, es cuando uno tiene un proyecto y Dios se lo desbarata. Y cuando uno dice, pero ¿por qué es? Porque es que cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Él quiere de usted y de mí, por encima de lo que yo quiera hacer de mí mismo. Y a veces se nos olvida, y eso lo vamos a ver enseguida en los Hechos de los Apóstoles, que el camino de Dios no son nuestros caminos. Y que muchas veces cuando los proyectos que parecían buenos, que parecían importantes, que parecían reales, que parecían puntuales, se desbaratan, es porque esos proyectos más temprano que tarde van a terminar desbaratándolo a uno. Por eso, uno tiene que llegar lentamente en este camino de fe a decir como la Santísima Virgen María decía cuando se van presentando las cosas, fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra. Y que esto sea el momento introductorio para empezar nuestra clase de los Hechos de los Apóstoles. Veníamos hablando en los Hechos de los Apóstoles de la institución de los 7. ¿Por qué me parece que es importante? Porque las necesidades se van dando en las primeras comunidades y antes de tomar decisiones a las carreras. Como los seres humanos a veces, y también nuestras personalidades impulsivas y primarias, ellos se ponen a orar antes de tomar una decisión. Uno tendría que hacer esto antes de decir sí o no, que es la posibilidad de tomar decisiones. Uno debería sentarse un momentico a reflexionar, a orar, a pensarlo, a sentirlo, a preguntarlo a Dios. ¿Y para qué? Porque sea lo que sea, cuando uno sabe que hace parte de la voluntad de Él, uno sabe que ahí va llegando y aunque no lo vea el camino, Él se va mostrando a través de lo que estamos haciendo. Ellos necesitaban poner a 7 porque las primeras comunidades necesitaban tener personas que estuvieran pendientes de las viudas. Acuérdese que no era más sino un servicio, que esa es la parte más bella de todo esto, hermanos. Y quiero que me escuche, porque cuando uno está en este camino de fe, hermanos, lo que lo define a uno es estar con Él, hermanos. Lo que define al ser humano en este camino de fe implica que yo esté en una relación directa con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de mi vida piadosa. Esa es mi experiencia con Él. Es lo único, es la vocación a la cual a mí me han llamado en esta vida. A mí no me llamaron a otra vocación más. Es estar con Él, sacar espacios para estar con Él, sacar espacios para orar, sacar espacios para crecer, sacar espacios para cambiar mi vida, para confesarme. Eso es lo único.
De ahí en adelante, lo que Él le pida a usted y a mí será producto del servicio que Él quiera que yo preste. Pero no soy yo, es la elección que Él tiene para que usted y yo podamos hacer algo a través de lo que Él quiera al servicio de la humanidad. Pero es un servicio solamente, hermanos. Eso significa que tal vez en algún momento Él dice ya, se acabó el servicio, lo ponen a hacer otra cosa. Como uno a veces se define por el servicio, uno piensa que uno es por el servicio que presta, cuando se da cuenta que uno es por la intimidad que tiene. Uno es por la relación de intimidad con Dios. El servicio que presta es algo que lo decide Él y lo define Él. Conozco personas en este momento en Medellín, cercanas a nuestra casa, que producto de esta pandemia, pues hemos tenido como nosotros que diversificarnos y poner todo virtual. Hay otras personas que no pueden. Y siento que hay personas que están acostumbradas a manejar grupos de oración, a manejar retiros, a manejar consagraciones a la Virgen y no han podido porque no se puede, porque no tienen acceso, porque no alcanzan o qué sé yo. Y a veces esos seres humanos no saben qué hacer porque es que uno no lo define lo que le hace a Dios, hermanos, uno define la intimidad con Él. Lo que hace, sea lo que sea, siempre está mandado por Él y Él mismo lo capacita y hay veces que no. Hay veces que le dice como a los discípulos, vámonos a descansar, pero Señor, ¿podemos salvar almas? No, hoy es descanso. Cuando perdís, perdís, cuando oración, oración, cuando estamos haciendo algo por Él, lo estamos haciendo porque Él lo pide. Pero eso no nos define a nosotros, hermanos. El día menos pensado, a la hora menos pensada, las cosas nos cambian y uno piensa que ya no puede servirle a Dios. Y creo que sí. Esto me sirvió mucho leer hace unos años a un sacerdote carmelita descalzo como yo, un hombre demasiado espiritual, muy lleno de Dios, que se mantenía predicando la palabra de Dios, que se mantenía dando retiros, charlas, la gente lo seguía, mucho lo seguía. Un día cualquiera venía de un retiro manejando en su carro y tuvo un accidente y el accidente fue fatal para él porque despertó del accidente y solamente le funcionaba la cara para abajo. La cara para arriba, de aquí para abajo no funcionaba absolutamente nada, quedó sin posibilidad de mover las manos, sin posibilidad de mover los pies, sin posibilidad de tener control sobre su cuerpo, solamente le funcionaba la boca, los ojos y los oídos. Y crea lo que este hombre acostumbrado a tener una super mega ultra archimisión y ayudarle a todo el mundo y todo lo que significa esto, cuando queda en esta situación y no puede ni siquiera caminar, el hombre se deprime y llora, le pide a Dios que lo sane porque él quería seguir trabajando. Un día cualquiera estaba muy mal y estaba muy deprimido, inclusive le dijo al Señor que se lo llevara. Y el Señor le dijo, ¿por qué no me entregas lo que para ti todavía funciona? Y él le dijo, ¿pero para qué? Si yo no sirvo para nada, decía el Padre. Y el Señor le decía, entrégame tu boca, entrégame tus oídos y entrégame tus ojos y yo me encargo del resto. El padre no entendió y con un acto de humildad en medio de toda la desesperación de su enfermedad dijo, Señor, yo te entrego mi boca, mis ojos y mis orejas y mis oídos, tú lo que quieras. Y un día cualquiera estaba en terapia para poder hacer algún tipo de ejercicio para que no quedara más de lo que estaba y se acercó una señora y le dijo, ¿usted es sacerdote? Dijo, sí. ¿Usted me puede confesar? Y el padre dijo, pues yo no le puedo dar la absolución. Y entonces le dijo a la señora, no importa, pero escúcheme y me lo dice. Y efectivamente la señora habló, el padre la escuchó, le dio la bendición por la boca, pero cuando salió sintió en su corazón que por ahí iba camino. Entonces le pidió al Señor que le sanara alguna de las dos manos, que él quisiera organizar, poder dar la absolución o la derecha a la izquierda, y con terapias pudo funcionar solamente la mano derecha y el resto del cuerpo igual. Y se puso a trabajarle al Señor así, dándole bendiciones, escuchando, confesando, y murió hace unos años atrás siendo un gran confesor, que tanta falta nos hace en la Iglesia Católica. Se dedicaba todo el tiempo, se lo organizaban, se ponía su silla de ruedas especial y lo ponían y la gente venía, pedía la absolución y él daba la absolución y confesaba, servía al Señor de esa manera. A veces uno piensa que tiene que servirle al Señor como uno quiera y después se da cuenta que Él es el que elige la manera como quiere que le sirvamos a Él. Vamos con Esteban. Esteban
lleno de gracia y de poder, realizando entre el pueblo grandes prodigios. Perdón, capítulo 6, versículo 8. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y de Siria, y se pusieron a disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta manera amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues lo hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aparece ya en la escena porque cuando uno empieza a trabajar en el camino de fe, los primeros frutos de este camino espiritual es el martirio. Y acá aparece el primer mártir en la Iglesia Católica, que es San Esteban. Pero acuérdense que el martirio, entendido en el caso de los primeros cristianos y después, que fue entregar su sangre y su cuerpo al servicio de Dios y murieron martirizados, Esteban apedreado, que es el capítulo 7, cuando uno mira y dice, bueno, pero ¿y entonces por qué para mí el fruto de la oración y de mi crecimiento espiritual es el martirio? Porque el primer fruto, uno de los frutos que se va dando a través de la vida espiritual, consiste en la lucha entre esto, en la lucha de trabajar en esto, y en la lucha de saber que las batallas más grandes que el ser humano está batallando somos nosotros mismos. O sea, el martirio entendido como en el caso de Esteban, que era el primer mártir en la iglesia, era necesaria la sangre de este mártir para que estas piedras vivas se fuera construyendo la edificación del reino de Dios de la iglesia. Pero cuando uno está en este camino de fe, la lucha es por contener lo que uno cree y empezar a creer lo que uno debe creer en Dios. Es empezar una lucha interna de cambiar mi vida, de cambiar mi corazón, de cambiar mi ser, de saber decir las cosas ante las demás personas. Por eso Santa Teresita es una gran sabia en esto. Santa Teresita habla de cómo ella, aunque no sintiera a Dios, cambiaba todo con una sonrisa, un pequeño detalle, un acto de amor chiquito, porque eso hace parte de la existencia, hermanos. Pero entonces la lucha es querer hacer la voluntad de Dios, ese hombre viejo que a veces empieza a salir, esos momentos de desierto donde uno quiere abandonar ese camino de fe porque a veces nos acostumbramos a sentir a Dios siempre y a veces no se siente. A veces uno está rezando y no se siente. A veces uno no tiene ese momento de dulce ante Dios, que sería que uno quisiera que todos los días fuera igual, entonces uno va picando a ver dónde le encuentra, cuando a la hora de la verdad San Juan de la Cruz dice que el problema del crecimiento de fe es un problema donde yo tengo que creerle a Dios por fe y menos por el sentido, porque el sentido puede variar. Y es ahí donde uno tiene que morir todos los días a uno para que el otro sea feliz con los que yo viva. Y es ahí donde yo tengo que perdonar y dejar de tener odio en el corazón y resentimiento para que yo pueda estar bien y mi familia pueda estar bien. Ese momento donde uno a veces se acostumbra a contar la historia de su vida o a contar la historia de las pérdidas y los fracasos a las personas, sabiendo que muchas veces eso le hace que las personas me tengan atención, sobre todo cuando uno sufre mucho de estima. Cuando uno sufre mucho del problema de atención, a uno le gusta que la gente lo atienda, o simplemente de aceptación, y a veces a uno le gustaría quedar bien con los demás. Contar la historia de los fracasos se vuelve la carta de presentación en este camino de fe. Y hay personas que le encanta porque es que, mira, me pasó esto, y empieza a llorar, y las personas que lo escuchan empiezan a sentir compasión, y eso es sano. Pero ¿hasta qué punto no entendemos que cuando uno está con Dios, que esta parte me interesa mucho que lo entiendan, y es que cuando yo estoy con Dios, a Dios a mí no me tiene lástima. Dios a mí me ama y cada vez que yo le cuento algo, Él hace todo lo posible para que yo me transforme, o sea, para que yo cambie esa realidad, para que yo cambie ese momento, para que yo cambie ese momento, para que me dé la posibilidad de tener otra visión de la existencia. Y es ahí donde a veces uno, por el problema de aceptación, queriendo que los demás me acepten,
No me doy cuenta que tengo que luchar contra mí mismo, porque el martirio más grande que el ser humano tiene que tener en su vida, y se lo digo de corazón, es cuando yo en esta vida empiezo a darme cuenta que al único que debo en mi vida preguntarle si estoy haciendo bien o no las cosas es a Dios. Con el único que tengo que quedar bien es con Él. Y los seres humanos nos gusta quedar bien es con todos. Y a veces por quedar bien con todos nos olvidamos de quedar bien con Dios. Entonces cuando uno está metido en este camino de fe y uno se pone en el camino de la existencia a crecer espiritualmente, el martirio que uno tiene que trabajar en su vida es un martirio donde yo tengo que quedar bien es con Dios. El martirio donde yo tengo que aprender a ser más prudente, porque créalo que el problema no es lo que yo diga, el problema es lo que yo haga y cómo trato a los demás. Cómo yo trato al otro, cómo yo doy un mensaje de amor al otro. El problema no es lo que yo diga. Yo puedo hablar muy bonito y ser impotable, así de sencillo es la vida, hermanos. Yo puedo hablar demasiado hermoso de cosas espirituales y llenarme de frases bonitas, hablar de Santa Teresa, Santa Teresita, pero en el fondo yo tengo que saber que todo eso puede negarse fácilmente cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo no soy capaz de tener un lenguaje más fino, cuando yo voy sacando en mi vida el lenguaje procaz, el lenguaje torpe, el lenguaje de la calle, el lenguaje donde ahí no tiene nada que ver la presencia de Dios. Es decir, cuando uno puede hablar bonito de Dios, como en el caso en que yo les estoy hablando, pero si mis hermanos dicen, con Alejo es imposible, tenga la seguridad que tengo que pensar qué estoy haciendo con mi vida. Igual pasa en la existencia, si usted me habla bonito de la Virgen, bonito de Dios, pero no trabaja la prudencia, no sabe qué es callarse cuando tiene que callarse, no sabe qué es guardar recato cuando tiene que guardar recato y manejar una vida mínimamente más coherente, sino que sigue manejando las vidas paralelas, seguro que no vamos a hacer nada, porque uno primero tiene que organizar su casa interior, primero tiene que organizar su cabeza interior para poder después predicar a los demás, porque como dice la palabra de Dios, ¿por qué juzgas al otro y tratas de sacar la mota que tiene el otro si todavía no has podido sacar la viga que tienes en el tuyo? Que esa sea una reflexión para esta noche, hermanos. Que el Señor los bendiga. Esteban muere, dentro de 8 días vamos a hablar un poquitico más de esto, para ahondar un poquitico más en lo que significa el martirio en este camino de fe. Cómo es necesario uno empezar a morir, cómo es necesario uno empezar a transformar su vida y cambiar ciertas cosas. Y créalo, que lo que más importa en este camino de fe, y con esto termino, no es lo que yo diga, hermanos, sino cómo yo hago tratar a los demás en este camino de fe. Porque lo que hago tratar a los demás, eso nunca se le olvida al otro. Porque no trata con amor al otro y siempre sacará amor. Si no trato despectivamente, si no sé manejar mi boca, si trato con lenguaje duro ante los demás, seguramente lo único que van a hacer con mi vida es tenerme miedo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche. Dios los bendiga.